Ya, siendo las 20 horas del día de hoy, 18 de mayo de 2022, vamos a dar inicio a la ayudantía número 8 de la asignatura de Física Mecánica 1. En este sentido y en virtud a la preparación de la prueba, es que es una ayudantía de carácter extra para que se pueda reforzar mucho más en cuanto a como a los ejercicios que entran en la prueba. Así que dentro de los objetivos, y tal como les conté el día lunes, lo que vamos a hacer hoy es, a modo de ejemplo, resolver la prueba del año 2019, la evaluación parcial 2. Con eso obviamente vamos a lograr mostrar cómo se estructuran las evaluaciones, en este caso cómo se estructura la evaluación número 2, y también obviamente en virtud de esta explicación, obviamente vamos a ir resolviendo las diferentes dudas que vayan surgiendo, ¿ya? Antes de partir, no sé si alguno de ustedes me podría decir en general cómo estuvieron las notas. Creo que hoy día las entregaron, ¿no? Sí, hoy día la entregaron y a la mayoría no fue tan bien, lamentablemente. Pero ustedes, o sea, ustedes en general esperaban como una mejor nota. Por mi parte no tanto. Yo esperaba sacar arriba un 4, pero no se pudo. ¿No? Pero cerca o no tanto del 4. No, tampoco tan cerca. Sí, en general esta es como la dinámica que se da cuando las evaluaciones son presenciales. Sí, en términos de complejidad, el, el tercer semestre suele ser más complejo que el cuarto porque está como cálculo y física. Ya después el otro semestre no suele ser tan complejo, entonces el, se invita como a seguir nomás esforzándose para obviamente si hubo un cierto resultado en la prueba uno, ya en la prueba 2 se obtenga un mejor resultado. También hay oportunidad de mejorar, igual está el tema de los laboratorios y se puede ir mejorando, ¿ya? Y bueno, tal como les dije el día lunes, lo que vamos a trabajar básicamente es la prueba en términos de cantidad de ejercicio o de contenido. Por lo menos el año en que yo di la prueba tenía o sea, cuatro ejercicios que tenían apartados A y B. Por ejemplo, algunos eran solamente una pregunta, pero otros ya tenían como apartado A y B. Entonces, igual en términos de tiempo era bastante focalizadas en ciertos temas, pero habían ejercicios que se podían trabajar rápidamente, como por ejemplo vamos a ver con el cuarto ejercicio. Yo no sé si el profe les dijo o si a ustedes les quedó algo pendiente de movimiento circular para esta prueba, o entra solamente dinámica, Entra solo dinámica, si es que no me equivoco. ya porque bueno, el año en que yo di la prueba, que fue el año 2019, la primera pregunta era como una colita pendiente de este tema del movimiento circular, pero bueno, vamos a partir entonces con la pregunta 2, ¿ya? Y si nos alcanza tiempo, igual vamos a ver la pregunta uno. Entonces, la segunda pregunta de la evaluación 2 del año 2019 nos daba en esta figura, decía que el sistema de la figura se encuentra en equilibrio y decía que, no, que determinemos las tensiones de las tres cuerdas. En el fondo aquí teníamos un sistema de cuerdas donde aquí había una cuerda atada a otra cuerda y que estaban atadas como una especie de pared. Esta a una especie de techo y esta una especie de pared, y en la unión de estas dos cuerdas se unía una tercera cuerda y había una especie de figura colgando de acá. Y nos daban, por ejemplo, el tema de los ángulos que se producen entre, por ejemplo, la primera cuerda con esta pared y esta segunda cuerda con esta especie de techo donde era el mismo ángulo teta y donde aquí tendríamos que este teta es de 50 grados. Y nos dan también la masa de esta figura, que es de 40 kilogramos. Entonces nos piden determinar cuáles son las tensiones de estas cuerdas, recordando igual que
si nuestra teoría nos decía que si había una misma cuerda era una única tensión. El tema es que aquí tenemos tres cuerdas, entonces son tres tensiones distintas, ¿ya? Entonces, este ejercicio partía obviamente como cualquier ejercicio, entendiendo cuál es el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? En este sentido, tratemos este cuerpo por separado, es lo primero que se hace, entendiendo que este cuerpo cuelga de la tercera cuerda, por así decirlo. Obviamente pueden ser, dependiendo de cómo lo veamos, no sé, pues está la primera cuerda, está la segunda. Ahí obviamente uno define cuál es la primera cuerda y así. Pero eso en realidad no influye en el cálculo. Entonces, si definimos este cuerpo de masa m, obviamente como está colgado de esta cuerda, que dijimos que era la cuerda 3, va a tener una tensión 3 hacia arriba. Y obviamente como cualquier cuerpo, tiene una fuerza peso que apunta hacia el centro de la Tierra, obviamente va a ser hacia abajo, ¿ya? Y tenemos que hacer el tema de la segunda ley de Newton, ¿cierto? Donde sumatoria de fuerzas era igual a masa por aceleración, ¿ya? Obviamente, como lo que nosotros tenemos que hacer cuando formulamos, es decir, hay movimiento, está en reposo, está en equilibrio, que nos diga que esté en equilibrio, quiere decir que esto está quieto, o sea que este cuerpo no se está moviendo, como que en el fondo las cuerdas están tan tensas que no se mueven, ¿ya? Y entonces tiene hacia arriba esta tensión y hacia abajo este peso, y como nos dicen que está en equilibrio, eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas, ¿en qué eje? En el eje Y es cero. ¿Por qué en el eje Y? Porque si definimos nuestro sistema de referencia, acá obviamente no hay o sea, que no hay eje X, sino que es un eje Y, ¿ya? Entonces, simplemente sumamos las fuerzas, como tienen sentidos contrarios, la tensión 3 apunta hacia arriba y el peso hacia abajo, entonces eso lo igualamos a cero, y llegamos entonces a que la tensión 3, obviamente si pasamos sumando acá, nos va a dar tensión 3 igual a masa por gravedad, recordando que nuestra masa era de 40 kilogramos y nuestra aceleración de gravedad, suponiendo por ejemplo que es 9,8, ¿ya? Nos va a dar la tensión 3. Obviamente esto es kilogramos y esto es metros sobre segundo cuadrado. Ya entonces nos va a dar el valor de la tensión 3. Entonces ahí ya vamos encontrando uno de los valores. Recordemos que lo que nos pide el enunciado es las tres tensiones. Entonces, inmediatamente, en pocos cálculos, por así decirlo, llegamos a una tensión. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Ahí los dos ángulos son de 50 grados, ¿cierto? Sí, efectivamente. En este Vale. caso, el enunciado nos dice que θ es de 50 grados, pero si nosotros vemos el esquema, nos damos cuenta que en ambos menciona θ. Entonces, no nos dice, por ejemplo, θ1 o θ2. Simplemente nos dice θ, entonces claramente es el mismo ángulo. Eso nosotros lo podemos asumir. Aparte nos dice directamente que el único ángulo que menciona es 50 grados y ese único ángulo está involucrado en dos partes de nuestro modelo. Entonces, como tú dices, sí, es el mismo. No sé si hasta aquí hay alguna otra duda. Por mi parte, no. Ya. Igual como vamos viendo y cómo se va construyendo el puntaje de la prueba, este ejercicio tiene 15 puntos y hasta aquí, en pocos pasos ya logramos tener la tercera parte de los puntos. Entonces ya como que vamos agarrando puntos. Aquí igual la idea es como ir sacando puntos o rasgando puntos, como se dice, de varias partes. Entonces, hasta aquí, lo más importante como de tener en cuenta es formular bien el diagrama de cuerpo libre, y para eso obviamente hay que entender el enunciado. En algunos enunciados nos dice que está en reposo, pero en otros nos va a decir que está en equilibrio. Y en este tipo de sistemas, que esté en equilibrio quiere decir que estas cuerdas están tan tensas que no se admite movimiento, o sea, no hay movimiento, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos la tensión 3. Vamos a ver qué pasa con los otros cuerpos, ¿ya? Entonces, aquí obviamente sí consideramos el sector donde existen los ángulos, ¿ya? Viendo un poco el esquema, nosotros tenemos una especie de curvatura, por así decirlo. Tenemos acá
y tenemos acá. Y aquí también está el mismo ángulo que acá. Entonces, ¿cómo lo podemos analizar? Podemos analizar el tema de las tensiones. Obviamente aquí tenemos la tensión 3. Tenemos también esta tensión 1 y tenemos esta tensión 2. Y nosotros por geometría, estos pueden ser vistos como ángulos opuestos por el vértice. Entonces, nosotros podemos decir que este ángulo de acá es el mismo que el que está acá. Eso es geometría. Y lo mismo pasa con este ángulo que está acá. O sea, nosotros podemos ver que este ángulo que está acá es el mismo que el que está acá. Solamente porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, esos ángulos también se encuentran acá. Si nosotros viéramos como las tensiones. Porque en el esquema están acá, ¿cierto? Acá y acá. Pero los podemos ver desde acá por la sencilla razón de que tenemos este tema de opuestos por el vértice. ¿Ya? Y ahora bien, tenemos que hacer la sumatoria de las fuerzas. En este caso, como hay una inclinación, nosotros decíamos que cuando eso pasa, cuando hay ángulos metidos, en el fondo hay componente X y componente Y de esas tensiones. O sea, una parte de la tensión está en un eje X y otra parte de la tensión está en un eje Y. ¿Ya? Entonces, si nosotros consideramos el eje X como el eje horizontal y el eje Y como el eje vertical, tenemos que descomponer las tensiones de acuerdo a la componente, cómo es su componente en X y cómo es su componente en Y, ¿ya? Entonces, para eso recurrimos a nuestros conocimientos previos de trigonometría. Recordemos que el seno es el cateto opuesto a la hipotenusa, al ángulo, perdón, dividido la hipotenusa, y que el coseno es el cateto opuesto dividido a la hipotenusa. Entonces, nosotros sabemos en primera instancia que tanto en el eje X como en el eje Y la sumatoria de fuerzas vale 0, porque nos dice en primera instancia que el cuerpo está en equilibrio, ¿ya? Entonces, en el eje X, nosotros sabemos que en este eje X la única fuerza que actúan son las dos tensiones, tensión 1 y tensión 2, obviamente con su componente X, solamente la componente X de esas tensiones. Entonces, si nosotros nos preguntamos respecto, por ejemplo, de este ángulo que está acá, y formando aquí un triángulo rectángulo, ya aquí tenemos la componente X de la fuerza y tenemos la componente Y. Entonces nos preguntamos, la componente X de T1, ¿cómo la podemos describir? Entonces aquí nosotros tenemos que el ángulo está acá, ¿ya? El ángulo está acá. Y el tema está en considerar respecto de este ángulo que representa la componente en X. La componente X es este lado. Entonces nos preguntamos si el cateto opuesto o el cateto adyacente. Entonces ahí nos damos cuenta que el cateto opuesto es el cateto que no choca con el ángulo. Entonces esta parte de acá, que es la componente en X de T1, no choca con este ángulo. Entonces el que no choca es el seno porque relaciona el cateto opuesto. Entonces por eso ponemos T1 negativo porque, por así decirlo, va en sentido contrario. En este sentido apunta hacia acá y nuestro sentido positivo es hacia acá. Entonces es contrario, por eso le colocamos T1 negativo. Y hasta ahora también hacemos lo mismo con la componente X de la tensión, ¿ya? La componente X de la tensión, 2, es esta, que estoy marcando aquí. Y nos damos cuenta, respecto de este ángulo θ, ¿es opuesto o es adyacente? Adyacente es que toque el ángulo, y si nos damos cuenta, toca el ángulo. Está justo, como se dice realmente, adyacente a este ángulo, y nos vamos. ¿Qué función trigonométrica relaciona el cateto, aquí este caso es adyacente? ¿Qué función trigonométrica relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa respecto de este ángulo? Pues el coseno. Entonces aquí le colocamos coseno de θ, y obviamente positivo porque apunta hacia acá, y hacia acá nosotros dijimos que era positivo. Entonces por eso sumamos y lo igualamos a 0. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta.
por mi parte no. Ya, entonces siempre tenemos que considerar hacia dónde apunta la fuerza, proyectar una especie de triángulo rectángulo, donde uno de los catetos es el componente X de esta tensión y otro es el componente Y. Lo mismo acá, este es el componente X y el componente Y. Y nos ponemos a pensar, si estamos trabajando con el eje X, este componente X, ¿choca o no con el ángulo? Si está chocando con el ángulo adyacente, ocupamos el coseno, y si es opuesto a este ángulo, como acá, entonces ocupamos el seno, ¿ya? Y ahora hacemos lo mismo con el eje Y, donde ahora, obviamente, ahora nos preocupamos de este otro componente que está acá, por así decirlo, este de acá, este de acá Disculpe, y este de acá, ¿sí? seno con el opuesto y Sí, coseno con el adyacente. sí. Ya. La mejor forma es aprendérselo así, soca. Cuando ustedes tengan como que se les olvide, pronuncian todo el rato soca, 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 y ahí acuérdense, soca, y no sé, pues subrayan acá, soca, S, seno, relaciona al opuesto, la C relaciona al adyacente. Entonces, por lo menos así yo me lo aprendí cuando tenía que aprenderlo, soca, ¿ya? Y ahí inmediatamente hago alusión, S, seno, ¿y con qué se relaciona? Con el opuesto. C, coseno, ¿y con qué se relaciona? Con el adyacente, ¿ya? Entonces así es fácil memorizarlo, es como una regla mnemotécnica, ¿ya? Y bueno, eso igual es como un consejo para en el caso que usted no se acuerdan en la prueba, creo que estas fórmulas trigonométricas de por sí no las dan. Entonces, esto va a servir mucho para que ustedes se familiaricen. Entonces se preguntan, este componente, ¿es opuesto o adyacente con el ángulo? Opuesto quiere decir que no está chocando con el ángulo. Adyacente que está al lado del ángulo, que es como la base del ángulo. Entonces ahí inmediatamente si es opuesto, se acuerdan de esto y relacionan con seno. Si es adyacente, inmediatamente se acuerdan de la palabra soca y acá lo relacionan con coseno. No sé si les queda claro cómo esta especie de regla mnemotécnica, Sí, porque igual es, ¿cómo? sí, sí se entiende. Es bastante útil. De repente esos detalles se olvidan y de repente me confundo seno, coseno y ahí igual es crucial, porque obviamente eso define toda la formulación, ¿ya? Y lo otro es el tema de los signos. Acá, por ejemplo, el T1 lo puse negativo, porque si se dan cuenta, esta fuerza T1 apunta hacia acá. Entonces, obviamente, su componente en X también va a apuntar hacia acá. Y nosotros definimos que el eje positivo es hacia la derecha y esta apunta hacia la izquierda. Distinto aquí a T2 que apunta hacia acá, entonces su componente va a apuntar hacia acá, es positiva. Por eso es que este va positivo y este negativo. Bueno, y lo mismo ocurre con la sumatoria de las fuerzas en I, ¿ya? En este caso de T1 nos preguntamos cuál es esa proyección. Es esta proyección de acá, ¿cierto? Entonces acá es el cateto adyacente, inmediatamente porque está sobre el ángulo. Entonces el adyacente, si recurrimos, perdón, a nuestra regla, SOCA. Entonces el adyacente se relaciona con el coseno. Entonces inmediatamente le colocamos T1 por coseno de teta, igual negativo por lo mismo, porque obviamente apunta hacia abajo y nosotros dijimos que en el eje Y positivo es que apunta hacia arriba. Entonces obviamente aquí va negativo y después lo mismo hacemos con la T2. La T2 su componente es hacia acá y vemos que no choca con el ángulo, entonces es opuesto. Y por eso mismo es que ocupamos el seno. Seno de teta y es positivo porque apunta hacia arriba y nosotros dijimos que apunta hacia arriba. Y a su vez, también aquí tenemos en consideración em, la tensión 3. Y simplemente como va hacia abajo, la restamos. ¿Por qué no va con ángulo? Por la sencilla razón de que esta tensión 3 no es diagonal, como esta tensión 1 y tensión 2, sino es recta. Entonces ahí no hay un ángulo. Entonces no relacionamos con ángulos, no hay inclinación en el fondo. Entonces hasta aquí tenemos la formulación donde, por ejemplo, de la primera ecuación
podemos despejar acá. Aquí este menos T1, que por seno de teta que está restando, puede pasar sumando, nos queda así. Y por ejemplo, podemos despejar T2 dividiendo el coseno aquí abajo, recordando que aparte del seno y del coseno tenemos otra función trigonométrica que es la tangente de un ángulo. Y la tangente de un ángulo relaciona el seno de un ángulo con el coseno de un ángulo. Entonces, obviamente, cuando despejamos, este coseno que pasa dividiendo, obviamente ya tenemos que traspasarlo como tangente. Eso igual es como conocimiento previo. Entonces aquí, viendo igual, ya despejamos la tensión 2 en función de la tensión 1. Y aquí ya resulta mucho más simple, porque si nos damos cuenta, el ángulo lo conocemos, que es de 50 grados. Entonces aquí simplemente podríamos decir que T2 es un valor numérico que se calcula en calculadora, digamos, por T1. Y después antes habíamos calculado que ya teníamos numéricamente cuál era la tensión 3. Luego también tenemos una segunda ecuación de acá, donde por ejemplo tenemos la tensión 3 y podemos por aquí, por ejemplo, despejar, dejar todo al otro lado. Y aquí nos quedaría, por ejemplo, que obviamente si pasamos dividiendo el coseno, lo mismo, va a pasar como tangente. Nos va a quedar T2 igual a T1 tangente de teta. Y después todas estas cosas las podemos reemplazar en la ecuación, en la primera ecuación. Y después con eso simplemente podemos llegar a valores numéricos al ir como reemplazando, ¿ya? O sea, de la ecuación 1 hacemos un despeje, de la ecuación 2 hacemos un despeje, y todo eso como que lo reemplazamos en la ecuación 3. Entonces ahí también como que en el fondo ya llegamos a valores numéricos. No sé si hasta aquí hay alguna duda de cualquier parte del ejercicio. Por ahora no. Ya. Entonces si nos vamos dando cuenta, claro, aquí igual parece corto, no sé, o les parece largo. ¿Qué opinan? Todo, como toda esta formulación. Bueno, aquí Uno se igual el puede tema, demorar un poquito ¿sí? escribiéndolo, pero en sí no es largo, encuentro yo. No es largo, pero el tema es que como que el factor tiempo igual como que juega una mala pasada de repente. Entonces, bueno, a mí en el ramo me iba bien, pero no me iba tan bien presencial. Entonces, yo me acuerdo que igual eran, eran pruebas donde uno el factor tiempo como que de repente podía jugar una mala pasada. Entonces, como consejos, es el tema de ir siempre salvando puntos y de ir recordando bien las cosas conceptuales. Por ejemplo, que te digan equilibrio es que en el fondo todas las sumatorias son cero porque no hay movimiento. Igual ir asumiendo un poco el tema de las funciones trigonométricas y teniendo cuidado con el tema de los signos. Por ejemplo, que este aquí es negativo, que este es positivo y todo por el tema del sentido. Entonces, claro, todos esos detalles tienen que hacerse bien para llegar a esto. Claro, no es tan largo, pero igual teniendo en cuenta que son más ejercicios, igual como el consejo es como ir salvando puntos, ojalá. Pero por eso igual creo que la prueba es el 30, entonces como que todavía va quedando un poco más de tiempo, ¿ya? Y después obviamente se llegan resultados numéricos que si nos vamos dando cuenta, la mayor parte de la distribución de puntos está como en la formulación de ecuaciones, está en hacer bien los esquemas, los diagramas de cuerpo libre. Entonces ahí como que se van sumando puntos. Ya, entonces si no hay más dudas del segundo ejercicio, vamos a pasar a este tercer ejercicio que ya es un poquito más complejo, donde tenemos un sistema de poleas que en el fondo tenemos ciertas condiciones que nos dan. Igual tiene 15 puntos, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Dice que los bloques A y B de la figura tienen masa de 12 kilogramos y 3,5 kilogramos respectivamente. O sea, este de acá tiene una masa de 12 kilogramos
y este de acá es 3,5, ¿ya? Kilogramos. Y dice que hay un coeficiente de fricción estática entre el bloque A y la mesa. O sea, acá. Hay un mu S, static en inglés, de 0,525. Recordemos que este número es adimensional y lo que relaciona es las particularidades que tiene la superficie por la que un cuerpo se desliza. Aquí obviamente que sea estático quiere decir que el cuerpo está en reposo y que este estático va a impedir en cierta forma que el cuerpo comience a moverse, ¿ya? Porque es una fuerza de roce que va en contra del movimiento. Y nos dice que determinemos la fuerza mínima para poner este sistema en movimiento. O sea, hasta el momento este sistema está en especie de reposo, por así decirlo, y quieren que este sistema comience a moverse, para que comience a funcionar. Entonces, con estas condiciones que nos dan las masas de estos bloques, nos dicen que esta es una polea, nos dicen que este cuerpo, por así decirlo, empecemos a moverlo y qué fuerza hay que aplicar sobre este cuerpo para que este cuerpo se mueva. Tenemos también el coeficiente de roce entre esta mesa y, y este cuerpo A. ¿Ya? Entonces, obviamente lo primero que tenemos que hacer, como ya es de costumbre y como siempre se hace en esta parte de la física, es hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué consideraciones tenemos que abarcar? Bueno, primero que todo, el cuerpo A, por ejemplo, obviamente aquí como hay dos cuerpos, hacemos dos diagramas. El cuerpo A está apoyado en una superficie. ¿Eso qué quiere decir en primera instancia? Bueno, eso quiere decir que este cuerpo A tiene una fuerza normal hacia arriba por efecto de que está apoyado en una superficie. Tiene a su vez una masa por gravedad, que en el fondo es su peso, que apunta hacia el centro de la Tierra. A su vez también tenemos una especie de sistema de polea, por tanto aquí hay una cuerda. Si hay cuerda, por consecuencia hay tensión, ¿ya? Y tenemos también una fuerza de roce, por así decirlo, que es contraria a este movimiento y que obviamente se va a oponer a él. Entonces, para este primer cuerpo, obviamente tenemos que ver dónde hay movimiento y dónde no. Si bien no nos dice que está en reposo, aquí la palabra clave, por así decirlo, es en el fondo lo que nos pregunta. Determine la fuerza mínima necesaria para poner el sistema en movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Sinónimo de está en reposo, ¿ya? No hay movimiento. Entonces automáticamente decimos que no hay movimiento ni en el eje X ni en el eje Y. En el eje Y tampoco, porque el movimiento de por sí sería en el eje X, pero hasta el momento no lo hay, por tanto cuando se mueva va a haber, pero hasta ahora hay movimiento cero. Entonces la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y va a ser de cero. En Y obviamente la única fuerza que actúan son la fuerza normal, el peso, obviamente signos contrarios, el peso apunta hacia abajo y la fuerza normal apunta hacia arriba, y como son cero, los igualamos y llegamos a que la normal es igual al peso, a la masa del cuerpo A por la gravedad. Y obviamente tenemos la masa, que era de 12 kilogramos, y la gravedad aquí la vamos a asumir de 9,8. Haciendo este cálculo, vamos a llegar a que la fuerza normal de este cuerpo es de 117,6 newton. Y similar a lo que pasa con la fuerza X, o perdón, con el eje X, hacemos lo mismo. Obviamente la tensión apunta hacia acá, es positiva, y la fuerza de roce estática apunta hacia acá, es negativa. Entonces hacemos esa conversión, donde aquí le colocamos fuerza máxima, ya por el tema de que tiene que ser una fuerza capaz de movilizar el cuerpo. Y si hacemos ese despeje, nos queda que la fuerza de tensión es justamente igual a la fuerza de roce. Entonces, cuando la tensión es igual a esta fuerza de roce, vamos a ver que esta tensión, si nosotros reemplazamos, tenemos mu S, ¿sí? Tenemos mu S, que es de 0,525, y tenemos la fuerza normal, que estaba de 117,6, y al hacer ese cálculo nos da 61,74 newton de tensión. O sea que ya en el fondo tenemos cuál es la tensión Disculpa, de la cuerda, ¿sí? ¿qué vendría significando la N en el eje X? La N, ¿dónde?
Al ladito del coeficiente de... Esta, Sí, esa. la fuerza normal. Porque por definición, la fuerza de roce siempre va a ser mu por la fuerza normal. Siempre. Ahora bien, aquí puede ser un mu estático o puede ser un mu cinético, dependiendo si el cuerpo está en reposo o en movimiento. Pero siempre, Ujú. siempre, la fuerza normal es mu, o sea, perdón, la fuerza de roce es mu por la fuerza normal. ¿Ya? Ah, ya. Y el Gracias. tema está en que la fuerza normal ya la habíamos calculado acá. Entonces, por eso mismo es que ahora reemplazamos acá, multiplicamos por este coeficiente de roce que nos da, digamos, el enunciado, ya que es 0,525. Eso que tú me preguntas siempre, siempre, mu por la fuerza normal va a ser igual a la fuerza de roce y como del eje Y podemos despejar la normal, entonces fácilmente se puede reemplazar y obtener un valor numérico. Y respecto del segundo cuerpo, que es el cuerpo que cuelga, evidentemente como está asociado a una tensión de una cuerda, hacia arriba apunta la tensión, hacia abajo apunta el peso y a su vez tenemos la fuerza de aplicación, ¿ya? La fuerza de aplicación que se va a producir acá, que se va a producir en este cuerpo B, ¿ya? Que también se enuncia desde el punto de vista gráfico en este esquema. Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre, hacia arriba tenemos solo la tensión y hacia abajo tenemos esta fuerza de peso y también esta fuerza de aplicación. Recordemos que como el cuerpo aún no está en movimiento, porque nos piden hacerlo mover en el fondo, es que va a sumar cero. Entonces aquí llegamos a que la fuerza va a ser igual a la tensión menos el peso. Si nosotros pasamos a sumar la fuerza y dejamos esto tal cual, nos va a llegar a esta expresión donde la tensión la acabamos de calcular y donde también acabamos de calcular, o sea, en realidad podemos calcular el peso porque tenemos su masa, que es de 3,5 kilogramos, y tenemos la gravedad que es 9,8. Entonces, si hacemos todo este reemplazo, vamos a obtener una fuerza de 27,4 newton, ¿ya? Entonces, esa sería como respuesta a la pregunta que nos hacen de cuál es la fuerza que se requiere, por así decirlo, para que este sistema entre en movimiento. Bueno, aquí igual el tema está en que esta fuerza se aplica desde abajo hacia arriba, ¿ya? O sea, se aplica no desde abajo hacia arriba, pero sí se produce abajo y desplaza todo el sistema. No sé si te queda alguna duda. O sea, cuando nos pidan eso sobre la fricción estática y todo eso, y la fuerza mínima, siempre hay que ponerla en el objeto que esté tensado, por decirlo así. Bueno, es que el tema está en que también, también se podría aplicar una fuerza, por ejemplo, desde acá. Pero eso sería como forzar la tensión, porque si te das cuenta, la tensión de esta cuerda es la misma que o sea, es la misma cuerda en este sector es igual que acá. Entonces, lo más conveniente o lo más idóneo es aplicarla desde abajo. Pero no siempre podría ser así. Pero es como lo que se podría, lo que se asume. Y por eso es que en este dibujo está esta fuerza acá. Pero igual podría aplicarse acá, por ejemplo. Pero obviamente como es un sistema de polea y el comienzo de la polea está, de la cuerda está acá, obviamente conviene estudiarlo desde acá. No sé si te hay alguna otra duda de la formulación, de los diagramas. Esto un poquito asociado a la pregunta anterior. La fuerza, eh, la fuerza esa F que se ¿Sí? aplica sería lo mismo en toda la cuerda, ¿cierto? Claro, es la misma fuerza en toda la cuerda, pero el tema es que esa fuerza se aplica em, desde el cuerpo, desde acá. Ah, ya. Pero eso Sí. no está asociado como una dirección como positivo o negativo, ¿cierto? Sí, o sea, porque apunta hacia abajo, es que, si te das Ah, es cuenta, negativa. colocamos acá negativo.
Ah, ya, ok. Y ahora este ejercicio, que no sé si ustedes vieron con el profe, la relación entre las fuerzas, pero un poco más mezclado con el movimiento circular. No sé si No. vieron eso en clases. No, no lo hemos No, visto. Ya, pero ¿esto igual, es del centrípedo o no? sí, pero tiene que ver con la fuerza. Así Ya. que, bueno, lo más probable es que lo pasen esta semana, lo más probable. Así que habrán visto el día de hoy. No, es que nosotros tenemos clase el día lunes y el día jueves, po. Así que el día lunes de materia y el día jueves práctico. Claro, como cuando igual tenía el ramo. Y el día lunes, ¿qué hicieron? ¿Qué vieron? El desplazamiento de un objeto y Estático y versus... cinético Sí. de Sí. fuerza. Ah, claro, el día lunes les pregunté. De veras Lo que, que hicimos el lunes. claro, como hicimos ayudantía extra, cierto. Eso ya me habían dicho que el día lunes vieron el tema de que hay dos coeficientes de roce y que obviamente uno cuando está en reposo, bueno, todo ese tema. Ya, entonces ahora, este ejercicio igual tiene ciertas particularidades que vamos a ir viendo, pero es muy mecánico. O sea, este ejercicio es casi como regalado porque hay que tener ciertas consideraciones nomás para poder resolverlo. ¿Ya? Dice que un autito de control remoto con masa de 1,6 kilogramos se mueve con una velocidad constante de 12 metros por segundo, ¿ya? En un círculo vertical. Esto es como una especie de... Creo que en algunas películas se ha visto esto no sé, de un autito que va como en este círculo, se va moviendo, moviendo, moviendo. ¿Y qué nos dicen? Que claro, que este círculo tiene un radio de 5 metros. Y bueno, como muestra la figura. Entonces nos preguntan qué magnitud tiene la fuerza normal ejercida sobre el coche por las paredes en los puntos A y B. Y después nos dicen cuál debe ser la mínima rapidez que puede tener el auto para que no caiga al suelo en el punto B. O sea, tenemos el estudio de este mismo autito control remoto en este círculo, digamos, pero en el punto que está abajo y en el punto que está arriba, donde este auto está justo pasando por el punto más alto. El tema está en que la velocidad es constante, o sea, siempre va a ser la misma, pero la dinámica que se va dando cuando está arriba que cuando está abajo no es la misma. Entonces eso es lo que vamos a estudiar. Cuando está en el punto A, si nos vamos dando cuenta, está en el suelo, o sea, está apoyado en la parte más baja del círculo. Entonces nos damos cuenta que hay una normal hacia arriba, porque el cuerpo está apoyado en una superficie, y hay un peso también. Y entonces simplemente, obviamente sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, pero aquí estamos hablando en términos centrípetos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Claro, normal menos peso es igual a masa por aceleración centrípeta. Entonces, simplemente le ponemos el apellido centrípeta en realidad. Pero obviamente, como es un movimiento circular, la aceleración que se produce es una aceleración centrípeta, que apunta hacia el centro del círculo. Entonces, nosotros sabemos por teoría, esto se ve en el movimiento circular, que la aceleración centrípeta es la velocidad que adquiere el cuerpo en este movimiento circular al cuadrado dividido el radio de este círculo. O sea, la aceleración que alcanza este vehículo, este autocontrol remoto, es producto de la velocidad al cuadrado dividido el radio. O sea que aquí el radio está directamente relacionado con la aceleración que se alcanza. Entonces, si nosotros reemplazamos, por así decirlo, eh, bueno, y despejando igual la normal vendría a ser masa por aceleración más masa por gravedad. Y aquí obviamente si tenemos masa por aceleración más masa por gravedad, podemos simplemente, bueno, esta es aceleración centrípeta, podemos simplemente factorizar por la masa y nos va a quedar aceleración centrípeta más gravedad. Ahora bien, la aceleración centrípeta directamente sabemos que la velocidad es de 12, entonces metros por segundo, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos con el radio que es 5, ese resultado nos va a dar 28,8. Lo reemplazamos acá, la gravedad es 9,8 y también tenemos el tema de la masa. La masa es de 1,6 kilogramos. Entonces en el fondo tenemos todo, por así decirlo, para reemplazar. Llegamos a que la fuerza normal del cuerpo en el punto A, esto siempre en el punto A,
es de 61,8 Newton. Eric, ¿Sí? en el punto B la normal es negativa. Sí. Ah. ¿Por qué? Porque la normal, bueno, en el punto B está apoyado arriba, por así decirlo. Está apoyado, y si nosotros consideramos un sistema de referencia, este es el eje X y este es el eje Y. Ya entonces, hacia acá va a ser positivo y hacia arriba va a ser positivo. Entonces, como tú bien dices, nosotros decimos qué cosa, que cuando un cuerpo está apoyado en una superficie, tiene una normal. Claro, aquí está apoyado en una especie de techo, por así decirlo. El tema está en que, claro, si está apoyado en una superficie, sí o sí tiene normal. El peso apunta hacia abajo porque el peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Pero la normal igual apunta hacia abajo porque la normal siempre, siempre, siempre va en sentido contrario a la superficie en la que está apoyado. Entonces, en el caso normal de toda la vida, que tenemos un cuerpo apoyado, si está apoyado aquí en este piso, la normal va hacia arriba, ¿ya? Porque es contrario a donde está apoyado. Entonces, si está apoyado arriba, la normal va hacia abajo, ¿ya? Y hacemos lo mismo. La fuerza de roce en este caso va a ser igual a menos la masa por la aceleración, porque el sistema está en sentido contrario al que nosotros definimos como positivo, ¿ya? Entonces simplemente hacemos la sumatoria, obviamente menos normal menos peso, por lo mismo, va hacia abajo, igual a menos masa por la aceleración, y entonces lo que simplemente hacemos es despejar. Aquí factorizamos por la masa, pasamos sumando, aquí tenemos la normal, tenemos la aceleración centrípeta que la calculamos antes, tenemos la gravedad, que es 9,8, tenemos la masa, o sea, tenemos la fuerza normal. Entonces, la fuerza normal en los dos casos es distinta, es mayor cuando está apoyada en el suelo y es menor cuando está apoyada aquí arriba. Pero vamos viendo que la normal es distinta y aquí, como el compañero decía, va a ser negativa, sí, porque siempre apunta en sentido contrario a donde está apoyado. Está apoyado acá. Entonces va hacia aquí abajo. No sé si te queda alguna duda. En el punto A, ¿de dónde sacaste esa fórmula para calcular la aceleración centrípeta? Esa es la misma siempre. O sea, si tú te metes a la teoría del movimiento circular, la aceleración centrípeta en un cuerpo que se comporta con un movimiento circular, siempre, siempre, siempre esa aceleración va a estar dada por la velocidad que tiene el cuerpo en ese movimiento circular al cuadrado, dividido por el radio del círculo. O sea, siempre va a estar condicionado a la velocidad que lleva y el radio del círculo. Obviamente el radio del círculo vamos a ir viendo si es más grande o más pequeño qué pasa con este valor. Pero sí, esta fórmula es fórmula. Obviamente tiene una demostración, pero esto es teoría, ¿ya? O sea, eso es... Si buscas el formulario del movimiento circular, ahí te va a salir esta fórmula, ¿ya? Y bueno, después nos preguntaban cuál debe ser la rapidez mínima que puede tener el auto para que no caiga al suelo. O sea, aquí obviamente hay cierta estabilidad. ¿Qué hacer? ¿Qué fuerza qué rapidez hay que tener para que este cuerpo no caiga? Y para eso nos vamos a la formulación donde vemos que si la fuerza normal es cero, el cuerpo, el cuerpo se va a caer, porque recordemos que hay normal cuando el cuerpo está apoyado en una superficie. Entonces se cae cuando el cuerpo no está apoyado en una superficie. Entonces si la normal es cero, en la formulación matemática nosotros colocamos normal igual a cero, nos queda masa por gravedad igual a la masa por la aceleración centrípeta. Aquí están que eliminamos las masas porque son iguales en ambos lados. Y llegamos a que la gravedad va a ser igual a la velocidad al cuadrado que le colocamos mínima, porque es la velocidad mínima con la que tiene que moverse para, por así decirlo, no caerse, dividido el radio. Entonces, nosotros queremos saber la velocidad mínima, pasamos el radio multiplicando, sacamos raíz cuadrada y llegamos a que, bueno, como está aquí, la velocidad mínima es igual a la raíz de g por r. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Que en un movimiento circular, el movimiento que describe el cuerpo y la velocidad básicamente no depende de ninguna variable que se pueda modificar. Por ejemplo,
es un autocontrol remoto. La velocidad mínima no responde, por ejemplo, a la persona que va moviendo el control remoto, o si fuera un auto real, por ejemplo, no depende de la velocidad que tiene el conductor. ¿A qué voy? Simplemente está dada por la gravedad y por el radio, ¿ya? O sea, igual es bastante increíble esto. No hay acción de la persona que maneja, por ejemplo, o de quien controla. Simplemente va en una especie de dependencia de la aceleración de la gravedad y el radio. ¿Y esto dónde lo podemos ver? Así si hablamos más ingenierilmente, y por qué se producen muchos accidentes de tránsito en las curvas que son muy cerradas, es por esto, porque las personas cuando están en una curva, el movimiento que describe el vehículo en ninguna parte depende del conductor. Simplemente va a depender del tamaño del radio de la curva y de la aceleración de la gravedad. Y por eso es que se producen tantos accidentes. Porque no, porque por eso hay que tener cuidado en las curvas. ¿Por qué? Porque depende de qué tan abierto sea la curva, qué tanto radio tenga y directamente desde la gravedad, ¿ya? Entonces, eso igual es como viéndolo así en términos de la realidad, así se producen en las curvas, que si bien no son círculos, tienen un componente circular porque son como semicírculos o algunas son circulares, entonces ahí simplemente el movimiento va a depender del radio y de la gravedad. Bueno, igual volviendo al ejercicio, simplemente reemplazamos la gravedad y el radio, y ahí obviamente el radio era de 5, la gravedad de 9,8, y bueno, eso lo sacamos raíz cuadrada y nos va a dar que la velocidad mínima en el punto B para que el cuerpo no caiga, para que el autocontrol remoto no caiga, es de 7 metros por segundo, ¿ya? No sé si hay alguna duda. Eric pregunta por qué la normal, si ya la normal vale 0, entonces ¿Sí? se supondría de que el auto, ¿por qué? Eso, me pregunto por qué. Porque el tema es que, claro, la normal tiene que ser mayor a 0, pero nosotros ponemos siempre el modelo a prueba, el modelo en el límite. Y cuando el auto sí va a caer, claro, nosotros queremos que no caiga, pero nosotros dijimos en qué momento va a caer, y va a caer cuando justo la normal vale 0. ¿Y por qué vale 0? Porque, bueno, la normal, como ya dije recién, siempre es la fuerza que se produce cuando un cuerpo está apoyado en una superficie. Y nos dicen que si el auto caiga, el auto va a caer cuando no va a estar apoyado. ¿Y cuándo no va a estar apoyado? Cuando no tenga normal. O sea, cuando su normal sea 0. ¿Ya? Ah, ya, vale. Ya, gracias. Si la normal es 0, quiere decir que el cuerpo no está apoyado. Y si no está apoyado, se va a caer. No sé si a ti hay alguna otra duda. Bueno, viendo igual la distribución de los puntajes, por así decirlo, este ejercicio tenía, a ver, veamos, 8 puntos el tema de los diagramas de cuerpo libre y calcular las fuerzas normales en los puntos A y B, y 7 puntos para esta segunda parte. Y vemos que esta segunda parte igual es bien conceptual, porque hay que entender un poco que en qué momento el cuerpo no va a caer, por así decirlo. Igual yo me acuerdo que este ejercicio el profe como que en el fondo lo dio textual en clases, y bueno, y después entró en la prueba. Pero esto yo me acuerdo que como que lo explicó, dijo esto puede que entre, entonces era como casi como un regalo, porque él había explicado específicamente cómo hacerlo. Igual el tema es que aquí hay que tener cierto, como yo le he venido diciendo, que a pesar de que que los ejercicios son bastante cálculos, siempre hay que tener ciertas suposiciones, que obviamente tienen que ser suposiciones correctas, o ciertas cosas conceptuales para permitir formular, ¿ya? Y aquí igual vemos que esto igual lleva un cierto pensamiento, en el caso de que sí que lo llegasen a preguntar y nunca antes como que se había visto. Y dijimos igual que si es que alcanzábamos íbamos a ver el primer ejercicio, aún nos quedan como 10 minutos. Y el tema del primer ejercicio es simplemente, nos daban, digamos, que una partícula recorre una pista circular de 20 metros de radio, o sea, un movimiento circular, y nos daban su posición angular en función del tiempo, o sea, su teta de t. Es una función que varía directamente en el tiempo y que era a más bt cuadrado
menos ct al cubo. Y obviamente nos damos en cuánto valía a, b y c. Y nos pedían encontrar las expresiones de la rapidez angular y de la aceleración angular. Entonces nos pedían simplemente omega de t y nos pedían alfa de t. Y obviamente, igual como lo veíamos en el movimiento lineal, esto era simplemente derivar. O sea, omega de t era la derivada de teta de t respecto del tiempo una vez. Y después eso mismo lo derivábamos de nuevo. O lo que era lo mismo, derivar dos veces teta de t. Y obviamente si hacíamos eso nosotros, íbamos a obtener simplemente las derivadas y obviamente después si nos pedían un valor específico, simplemente reemplazábamos. ¿Ya? Y respecto de la aceleración, obviamente en 10 era simplemente reemplazar. O sea, reemplazábamos la expresión de la aceleración acá y simplemente iba a dar un valor numérico. ¿Ya? No sé si te hay alguna duda. Igual esto ya no va a entrar en la prueba, porque es básicamente dinámica. ¿Alguna duda de la sesión en general? Al menos yo no. Con lo que pasamos de lo que ya habíamos pasado anteriormente, quede claro. Me Eric, una alegra mucho, sí, consulta. igual que... Sí, yo ¿Sí? también por suerte se entiende más. Sí, bueno, me Eh, alegra igual por el tema, obviamente, de que las ayudantías están para eso, si bien el profe, obviamente, hace lo mayor posible para ver la mayor cantidad de ejercicios, obviamente por temas de tiempo, es que me contratan a mí como ayudante para como reforzar ciertos temas, ir viendo los ejercicios, ir viendo como lo que falta, consejos que yo ya di al ramo igual. Bueno, y por Eric, último, ¿sí? Dime. una consulta. El último ejercicio que hiciste dice sumatoria de F en R y es R por radio nomás. Acá, La ¿cierto? siguiente. Sí, la siguiente donde se empezó ahí. Dice sumatoria de fuerzas y abajo dice R. ¿Significa del radio? Sí. Sí, Ya, porque este movimiento circular. perfecto. Y ahí Y cuando es un solamente va a movimiento haber circular, ¿Sí? ahí solamente va a haber una sumatoria de fuerzas porque todos los objetos van a estar adentro, ¿no? Ah, eso igual es importante. Sí, aquí no hay un eje X, un eje Y como tal, sino que tenemos un movimiento que se relaciona con la aceleración centrípeta, ¿ya? Entonces, igual buena observación la tuya, sí, justamente. Aquí tenemos la sumatoria de fuerzas como del radio, por así decirlo, y tenemos obviamente que aquí se hacen dos diagramas de cuerpo libre, o igual la diferencia es que porque el mismo cuerpo, pero en dos situaciones distintas, uno en el punto A y otro en el punto B. Pero sí, muy buena observación. No sé o si sea, alguien siempre más va a alguna ser duda. ¿Sí? la sumatoria de FDR, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ya. No sé si alguien tiene alguna otra duda. ¿Qué representa FDR de nuevo? Perdón, que justo no escuché. Es como la sumatoria de fuerzas que se producen en torno al radio, por así decirlo. Ah, ya, ya, ya. Pero en el fondo se relaciona más que nada con la característica del movimiento circular. Nosotros tenemos una fuerza, el movimiento circular, que en este caso es la masa por la aceleración, pero el tema es que en un movimiento circular se produce una aceleración centrípeta, ¿ya? Y si te das cuenta, en un movimiento circular tenemos un círculo, aquí tenemos por ejemplo tenemos el radio, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, si tuviéramos un eje, aquí en realidad lo que importa es como en torno al radio, ¿cachai? En torno al radio, por ejemplo, está la normal y está el peso. Entonces, por eso es que no se coloca, por ejemplo, una sumatoria de fuerza en X, una sumatoria de fuerza en Y. Pero en realidad como que las fuerzas se van viendo del cuerpo que se va moviendo a través de este círculo, más que nada. Sí, este es un caso bastante especial que se va viendo. Y lo otro que igual destaco, que al final vimos una cierta aplicación con la vida real con esta fórmula,
donde cuando hay una curva muy cerrada, por ejemplo, el movimiento solamente depende de, cuando hay un movimiento circular, el movimiento, la velocidad que se sigue, solamente depende del radio del círculo, o sea, qué tan abierta, por ejemplo, en una carretera, qué tan abierta o qué tan cerrada es la curva, y que se va por el radio, ¿ya? Y por la gravedad. O sea, ahí vamos viendo igual lo peligroso que es la conducción en curvas cerradas. Y viéndolo desde el punto de vista del carrito a control remoto, claro, la velocidad que sigue en el fondo depende solamente de la gravedad y del radio. O sea, en el fondo eh, no hay como un control, por ejemplo, de la persona que controla el control remoto. ¿Ya? Y viendo así como para finalizar, el checkout, por así decirlo, de los objetivos que propusimos, desarrollamos la prueba, ¿sí? Mostramos también cómo se estructuran las evaluaciones y fuimos resolviendo las diferentes dudas. Por tanto, cumplimos, por así decirlo, estos 3 objetivos, ¿ya? Entonces, si es que no hay más dudas, dejamos la sesión del día de hoy hasta acá, ¿ya? Ok, Ok. Bueno, Igual muchas recuerden, gracias. no hay de qué. gracias. Gracias. Recuerden que Gracias. la otra semana igual tenemos 2 sesiones, ¿ya? Ya. Vale. Ya, chao, chao. Chao, muchas gracias, cuídate. Igual.